Entró un chico en silla con el abuelo y entró a la oficina y le preguntamos como en qué le podemos ayudar y él dijo que él había escuchado que los caballos lo pueden ayudar a volver a caminar. Entonces él quería saber si nosotros teníamos becas para equinoterapia. Y él tenía como 11 años en el momento. Entonces yo en ese momento le dije que no, pero que íbamos a tratar de conseguir. Entonces pasaron los 2 años y en un diciembre, hace un año exacto, una empresa, ganamos un bid de una empresa para patrocinar a chicos en equinoterapia. Entonces lo llevamos a él y a otros chicos y ahí fue donde empezó la fundación. Al principio, cuando yo llegué aquí, sentí unos nervios porque pues nunca me había acercado a un caballo, ni siquiera lo había visto así en persona. Pues ya ahora es más tranquilo, ya sé que puedo andar solo, que pues me ayuda demasiado porque al principio cuando yo vine acá no me podía sostener mucho. Sí me sostenía con unos muebles, pero no tenía las mismas mejorías de ahora. Bueno, la equinoterapia es una terapia que utilizamos con el caballo, los beneficios que tiene el caballo. Y para los chicos y las chicas y los adultos que montan a caballo tiene varios beneficios. Uno está la parte como el que el caballo es un animal muy poderoso y físicamente, pero a la misma vez es personalmente y emocionalmente es muy parecido a nosotros. Entonces ayuda a los chicos en la parte emocional y social como a sentirse identificados con ciertos sentimientos o ciertos momentos que han tenido difíciles, como para poder sacar todo lo que ellos sienten y verse reflejados en el caballo y poder ver esa parte en ellos mismos. Y luego tienen los beneficios físicos. Entonces hemos tenido casos que los chicos por su discapacidad no se pueden sentar solitos o no pueden sostener su propio cuerpo, entonces a lo largo de las terapias ya hemos visto una independencia de ellos, hemos visto donde se pueden pasar de su silla de ruedas a una silla de comer, donde ya pueden tener movimiento de motor fina y motor gruesa, lavarse los dientes solo, de coger un vaso solo y tomar agua, como ciertas funciones que para ellos no son normales del día a día y han podido ir ya incluyéndolos en su día a día. Ahora puedo mantenerme un poco más de pie, puedo caminar ya un poco más suelto, ya no necesito tanto de la silla, ya puedo andar un poco más parado. Es una mejora bastante que la ha notado mi familia y todo, y se sienten muy alegres por el resultado que ha dado esto. Entonces todo el complemento unido, trabajamos en diferentes objetivos, tanto físicos como emocionales o sociales, dependiendo de lo que los chicos vengan, el objetivo que ellos tengan dentro de su discapacidad. Funciona de que ellos vienen una vez a la semana a una clase de 1 hora y le damos continuidad y cada 3 meses hacemos evaluación de los chicos para ver cómo las terapias le han ido beneficiando tanto en la terapia del día con el caballo como en su día a día en la casa, en la escuela. Yo soy la mamá de Sara Pérez Vega. Sara es una niña que nació con lesiones múltiples, mielomeningocele, que es con la columna afuera, una invalidez muy alta. Nació con hidrocefalia, después se complicó y estuvo pegada a la máquina por 7 años con una traqueostomía usando oxígeno. Los médicos dijeron siempre que iba a ser oxígeno dependiente. Llegamos aquí vimos en el televisor el anuncio, entonces llamamos al lugar Adaluz y nos dieron la oportunidad de venir aquí. Nos hicieron una entrevista, vieron a Sarita. Sarita el día que llegó aquí se sintió muy feliz. Sarita fue una niña siempre que tuvo muchos miedos, muchos temores. Ella le daba miedo a los animales. Desde que aquí la recibieron, ella empezó a andar en el caballo. Le dieron como una terapia psicológica muy importante para ella. Y ella empezó a sentirse cada día mejor. Cada día que ella, en los jueves, de hecho, recibe la clase,
Entonces ella me dice, ¿qué día es hoy, mami? Yo le digo, hoy es lunes. ¿Cuándo falta para ir a los caballos? El jueves. Y empieza, los jueves, qué dicha, ya vamos a los caballos. Cuando llego al hospital, los doctores la levantan para sentarla en la mesa que ellos tienen para revisarla y ellos se quedan asustados, lo que es ortopedia y fisiatría. De ver la estabilidad que ella tiene en el tronco, que ya ella no se hace para los lados, que ella ni para el frente, ella totalmente se sostiene. Hay diferentes maneras en que se puede aportar y ayudar para hacer parte del sueño de estos chicos en sus terapias y desde patrocinar a un chico mensualmente en sus clases, a ayudar para que vayan a olimpiadas especiales o los eventos y competencias que ellos hacen, a los uniformes que nosotros les damos para que ellos se sientan completos y equipados para montar, a voluntariado, tenemos diferentes programas de voluntariado donde pueden involucrarse en las clases y en diferentes ayudas hasta con los animales y los caballos. Entonces hay mucha gama como de cómo se puede ayudar y que esos chicos cumplan su sueño de poder caminar, de poder agarrar algo, de poder ser parte de una escuela. Eso sería genial, o sea, que la gente de verdad se enamore de esto y yo dije, bueno, si puedo aportar un poquito de luz, a dar luz, lo voy a hacer, entonces aquí estoy. No es posible para uno pagar la terapia, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante cuando hay personas que nos ayudan para hacer posible que el hijo de uno venga a un lugar como este. Muchos me preguntan por qué Da Luz se llama Da Luz y es porque los caballos dan luz a las personas, igual que nosotros podemos dar luz a otros y eso es lo que los estamos invitando a ser parte de poder dar luz de diferentes maneras en que puedan y que sientan para poder cumplir sueño a los chicos y a las chicas por medio de la quimioterapia. Entonces no duden en contactarnos y en ser parte de este sueño.